Los saluda de nuevo su hermano y amigo, el pastor Carlos Varga. Ahora veamos la parte número 6, la última de esta bella historia. José junto al lecho de muerte de Jacob. Esto lo vemos en Génesis capítulo 47, del versículo 27 al 31. Jacob vivió en la tierra de José, y allí sus hijos pastorearon sus rebaños por los fértiles pastizales. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron en extremo, nos dice en Éxodo 1:7. Así pasaron 17 monótonos años, mientras el anciano se debilitaba más y más. El amor de José sustentaba y alegraba su espíritu. Es evidente que José fue el sustento de esa vida menguante y, por lo tanto, no es de extrañarse que el patriarca lo haya llamado a su lecho de muerte no una vez, ni dos, sino 3. Ahora veremos esas visitas. Cuán inexorable es la muerte. No es posible evitar nuestro encuentro con ella, salvo que el Señor vea sobre el arrebatamiento de la iglesia y partamos. Jacob había sobrepasado en muchos años el promedio ordinario de vida del hombre actual. A pesar de las durezas y privaciones, había evadido el alcance de la muerte. Pero esto no podía seguir así para siempre. La pérdida de sus fuerzas vitales mostraba que la maquinaria de la naturaleza estaba a punto de ceder. Debía morir. Mucho antes que el Salvador viniera al mundo, los hombres anhelaban la esperanza de la vida eterna. Daniel nos enseña en lenguaje sencillo la verdad de la resurrección general a la vida o la vergüenza sin fin. El Eclesiastés termina con una declaración explícita acerca del retorno del Espíritu al Creador y del juicio final. El libro de Job, sea cual fuera la fecha en que se escribiera, ha sido considerado un himno a la inmortalidad. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19, 25 y 26. En los Salmos tenemos evidencias ciertas de la tenacidad con la cual los judíos piadosos se aferraban a estas esperanzas. ¿Por qué no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Me mostrarás la senda de la vida, así nos dice en el Salmo 16, 10 y 11. Precisamente este anhelo y fe por la vida más allá de la muerte fue la verdadera clave de la vida de estos 3 famosos patriarcas que yacen juntos en la antigua cueva de Macpela. ¿Por qué vagaron por la tierra prometida como por tierra extraña? ¿Por qué se contentaron con no heredar ni siquiera el suelo donde ponían los pies? ¿Por qué Abraham vivió como Isaac y Jacob en tiendas frágiles y portátiles en vez de ciudades como Sodoma y Gomorra? ¿Qué quiso decir Abraham cuando les dijo a los hijos de Ed: extranjero y forastero soy entre vosotros? ¿En qué pensaba Jacob cuando en la presencia del exaltado faraón describió su vida como un peregrinaje? La respuesta aparece claramente en la llamada lista de los héroes de Dios en Hebreos 11. Buscaban una patria mejor. Estaban tan absortos con esta idea que no se podían contentar con una herencia en Canaán. Su rechazo de toda otra posesión en la tierra prometida, que no fuera su tumba, demuestra con cuánta ansiedad buscaban la patria eterna. Al principio, sin duda, pensaban que Canaán sería la tierra prometida. En cambio, después de esperarla año tras año sin recibirla, examinaron la promesa otra vez y, en lugar de una ciudad construida por manos humanos, se les presentó la hermosa visión de los muros de cristal y las puertas de perla de la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta creencia en la ciudad de Dios animaba su vida, les daba aliento a la hora de la muerte y lanzaba un brillante rayo de esperanza a través de las tinieblas de la tumba.
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Mirándolo de lejos, como el que se ha extraviado saluda su anhelado hogar cuando lo ve de lejos. Con cuánto anhelo, deseos y esperanza deben haber buscado el cielo estos cansados peregrinos. Jacob no consideraba la vida futura como un mero estado de existencia despojado de todas esas asociaciones que le dan significado a la vida. En realidad, en esto parece haber tenido mejores ideas que muchos que se encuentran en iglesias cristianas. Dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Para él, la ciudad a la cual iba era el lugar de reunión de su clan, el punto de encuentro de las almas elegidas, el hogar de todos los que formaban su pueblo porque eran de Dios. El moribundo patriarca llamó a su amado José a su lado, no solamente para expresar estas esperanzas. El padre quería comprometer a su hijo mediante la promesa solemne de no enterrarlo en la tierra de su exilio, sino llevarlo de regreso a la solitaria cueva que parecía un puesto de avanzada en la hostil y distante tierra de Canaán. Durante 17 años, Jacob se había familiarizado con los espléndidos edificios, obeliscos y pirámides de Egipto. Había estado rodeado de todas las comodidades que el amor filial de José pudo preparar o su munificencia ejecutar. Sin embargo, nada le podía hacer olvidar aquella cueva distante situada antes de llegar a Mamre en la tierra de Canaán. Para él, la sepultura en la pirámide más magnífica de Egipto no podía compararse en ningún momento con la sepultura en aquella solitaria y humilde tumba donde los restos mortales de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca y de la fiel Lea aguardaban la resurrección. La naturaleza humana no era diferente en ese entonces de lo que es hoy en día. Muchos guerreros, al morir en tierras lejanas, han pedido que sus restos sean colocados en el tranquilo cementerio rural donde numerosas lápidas cubiertas de musgo repiten el mismo apellido en sucesivas generaciones. Era natural también que Jacob deseara ser sepultado en Macpela. Se trataba de algo más que mero sentimiento natural. Jacob era un hombre de fe. Conocía y apreciaba la antigua promesa hecha por Dios a su amigo el patriarca Abraham. Canaán sería la posesión de sus descendientes. La promesa era el sustento del anciano. Él sabía que Canaán era la morada reservada para los suyos y no Egipto. No vivirían para siempre en aquel lugar. Si era sepultado en él, sería dejado allí su cuerpo como extraño entre extraños. No, esto no debería suceder. Si ellos tenían que salir, él debía salir antes que ellos. Si ellos habrían de establecerse en la tierra prometida, él iría primero como precursor. Aunque no podría compartir los peligros y dolores del éxodo, estaría allí para recibirlos cuando sus descendientes entraran a recibir su herencia. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. ¿Qué hijo podría rechazar tal solicitud? ¿Puede alguno de nosotros resistirse a los últimos deseos de nuestros amados? José era tan bueno y tierno que no pudo dudar ni un momento, y José respondió: haré como tú dices. No obstante, el anciano no se contentó solo con la promesa. E Israel dijo: júramelo. Y José lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Así terminó la primera visita de José a su moribundo padre. Pero en la segunda visita de José, le llevaron noticias al primer ministro de Egipto de que su padre estaba enfermo y deseaba verlo. Él se fue a verlo sin demora, llevando consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando José llegó a la morada de su padre, el anciano patriarca parece haber estado acostado quieto, con los ojos cerrados.
por su extremo agotamiento físico. Estaba demasiado débil para notar a los conocidos que lo rodeaban, pero cuando alguien le dijo: «He aquí tu hijo José viene a ti», la mención de ese nombre amado lo revivió. Hizo un gran esfuerzo y con la ayuda de almohadas se sentó en la cama. Por la manera como el anciano recordó el pasado, se ve claramente que no había perdido la memoria. En esta rememoración aparecían vívidamente aún los sucesos más recientes de la historia de la familia. No olvidó que José, quien se inclinaba sobre su cuerpo moribundo, tenía 2 hijos, y le anunció su intención de adoptarlos como propios. «Tus 2 hijos, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos». Por ese acto, al mismo tiempo que se borraba el nombre de José del mapa de Canaán, se convertía en heredero de una doble porción de su superficie, pues Efraín y Manasés serían desde entonces sus representantes allí. Habiendo dicho esto, Jacob empezó a delirar y vio otra vez la escena en el montañoso camino hacia Belén. Apenas afuera de la aldehuela, cuando se paró de repente su marcha y todo su campamento quedó acallado por el silencio de un trágico suspenso, mientras la vida de su amada Raquel se tambaleaba en un hilo. Nunca olvidaría ese momento. Sus ojos moribundos podían ver de nuevo el lugar donde la enterró, allí en el camino de Efrata. Cuando el anciano Jacob volvió de su delirio, lo primero que notó fue la presencia de los aterrados muchachos, que no perdían mirada ni palabra, con la atención fija y la respiración casi contenida. «¿Quiénes son estos?», dijo Israel. «Son mis hijos que Dios me ha dado aquí», fue la inmediata y orgullosa respuesta de José. Israel le dijo entonces: «Acércalos ahora a mí y los bendeciré». El padre los acercó y el anciano les puso encima a los jóvenes sus débiles brazos. De nuevo el agocinante volvió en su delirio a una tristeza que le había dejado una herida tan profunda como su pena por su amada Raquel. Volviéndose a José, le recordó los largos años durante los cuales pensaba que nunca volvería a ver su rostro. Sin embargo, Dios le había mostrado también su descendencia. Con intuición profética, cruzó las manos mientras los 2 jóvenes esperaban su bendición delante de él, de modo que su mano derecha fue a la cabeza del menor, mientras que su izquierda se posó sobre la del mayor. Por medio de aquel gesto, invirtió el veredicto del nacimiento y le dio al menor precedencia sobre el mayor. De nada valió que José protestara y reclamara los derechos de su primogénito. Jacob sabía muy bien lo que hacía y que estaba siguiendo los planes divinos. «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones». Todavía quedaba una cosa por decir antes de terminar aquella memorable entrevista. Años antes, por la vil alevosía de sus hijos, Jacob había entrado en conflicto armado con los aborígenes de Canaán y se había visto obligado, en defensa propia, a conseguir por la fuerza una parcela de terreno con espada y arco. Esta parcela le fue asignada como herencia adicional a su hijo favorito. Veamos la tercera y última visita de José. Una vez más, José visitó a su padre en su lecho de muerte. Esta fue la tercera y última vez. Apareció ahora solamente como uno más entre los 12 hombres fuertes y barbados que rodeaban el cuerpo envejecido de su padre, cuyo rostro estaba ensombrecido por la muerte, mientras su espíritu resplandecía con la luz de la profecía. Con terror intenso escucharon sus nombres uno por uno, enunciados por la voz tenebrosa del anciano,
quien ahora hacía pausas para respirar y hablaba con dificultad. Criticaba el carácter de cada uno con intuición profética. Traía a la memoria los puntos salientes de su historia pasada con precisión y les daba cierta información profética acerca de su futuro. Esta escena es una anticipación del día de juicio en el cual los hombres oirán el recuento de la historia de su vida y se dictará sobre ellos una sentencia inapelable. El moribundo patriarca habla con especial dulzura y gracia en lo que concierne al destino de su hijo favorito. Sus palabras rebosan de ternura y se mueven con precisión y elocuencia tales que indican la profunda emoción de su corazón. Después de decir unas pocas palabras más a Benjamín, el venerable patriarca recogió los pies en la cama, exhaló con calma el último suspiro y fue reunido a su pueblo. Aquel espíritu anhelante y probado pasó a otras escenas de ministerio y comunión más elevados, sin hacer pausa alguna en su vida, pues en los años venideros Dios daría testimonio de su continua existencia y vitalidad al llamarse a sí mismo el Dios de Jacob, puesto que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. José cayó sobre el rostro de su padre, lloró y puso los labios sobre su rostro ya frío. Después les ordenó a los médicos que embalsamasen su cuerpo para robarle así a la muerte su victoria más inmediata. En Génesis capítulo 50 del 24 al 25 veamos los últimos días y la muerte de José. Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Estas fueron las últimas palabras de José. Es importante observar que estas son las únicas palabras de toda su vida que se citan posteriormente en otro lugar de las Escrituras. Por supuesto, me refiero a las palabras que dicen: por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hebreos 11:22. Observemos ahora las circunstancias bajo las cuales se expresaron estas palabras. José era ya anciano. El paso de 110 años le había robado las fuerzas y había dejado marcas profundas en su rostro. Ya hacía 93 años que lo habían sacado del pozo para venderlo como esclavo. 80 años hacía que había comparecido delante del faraón en toda la lozanía y esbeltez varonil, claro, de su juventud. 60 años había quedado registrados en los papiros de los archivos oficiales desde que, con toda la pompa y esplendor de la corte egipcia, había llevado los restos mortales de su anciano padre a la antigua cueva de Macpela. Ya era anciano cuando vio los rostros radiantes de juventud de sus bisnietos. Fueron criados sobre las rodillas de José. Dios había bendecido a su fiel siervo con una larga vida, bajo cuyo peso se doblaba ahora mientras descendía con rapidez hacia la desintegración de su vida natural. Las sombras de su propia decadencia física eran escasas comparadas con las que veía formarse alrededor de su amado pueblo. 60 años antes, cuando Jacob murió, todo era esplendor y se le honró con un funeral espléndido porque había dado a la tierra de Egipto un benefactor y salvador tan grande en la persona de su hijo. En cambio, cuando José murió, se avecinaba la oscuridad de un gran eclipse que caería sobre los destinos de su pueblo. Parece que no se dio importancia en Egipto al acontecimiento de la muerte de José. No se le hicieron funerales pomposos pagados por el erario público. No se puso una pirámide a disposición de sus hijos. Cuando se dirigió a sus hermanos congregados alrededor de él, era como si estuviera en lamentable necesidad de socorro. Necesitaba un intercedor en la corte y una confirmación de la visitación divina. 300 años atrás, el gran fundador de la nación había hecho guardia todo el día junto a un altar, espantando a los buitres que, atraídos por la carne que vean sobre él, revoloteaban alrededor.
Por fin, al caer el sol, el vigilante se durmió. Es duro velar con Dios. Y en su sueño tuvo visiones. Una densa y terrible neblina parecía rodearlo y oprimir su vida. Sobre ella, como sobre una cortina, pasaron sucesivas visitas del futuro de los suyos, mientras la voz divina interpretaba esas visiones junto a su oído. Los vio exiliados en un país extraño, esclavizados por el extranjero y quedándose allí mientras florecían 3 generaciones de hombres como las flores en la primavera y eran cortadas con la afilada guadaña de la muerte. Mientras contemplaba todo el terror de esa esclavitud, el horror de una gran oscuridad cayó sobre él. Sabemos con cuánta exactitud se justificaba ese horror, por los sucesos que tan pronto iban a tener lugar. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Nos dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 1, versículos 13 y 14. Los primeros síntomas de ese estallido popular antihebreo ya se estaban manifestando, como las aves que anuncian la tormenta en la hora postrera de la vida del gran primer ministro de Egipto. No sabemos la forma exacta de esos síntomas. Tal vez ya lo hubieran expulsado del círculo del faraón. Quizá ya estuviera languideciendo en el abandono. Es posible que ya se estuvieran levantando rumores de disgusto contra su pueblo. Puede ser que los actos de opresión y crueldad fueran cada vez más comunes. En todo caso, la noche oscura ya comenzaba, y esto fue lo que les dio más esplendor a sus palabras, que brillaron como estrellas de esperanza. Además, sus hermanos lo rodeaban. Su perdón y amor por ellos duraron hasta la hora decisiva de esa gran salteadora que es la muerte. Nunca flaquearon. A juzgar por lo que se narra en los versículos anteriores de este capítulo, parece que por mucho tiempo sus hermanos, considerándolos según lo oscuro e implacable que ellos tenían en el corazón, no podían creer que su perdón fuera genuino y sincero. Pensaba que fingía más de lo que sentía para conseguir algún objetivo posterior, tal como la bendición y la aprobación de su padre anciano. Por eso temían que, al desaparecer Jacob, el justo resentimiento de José, por tanto tiempo oculto con astucia, se desataría contra ellos. Parecía imposible creer que él no sintiera rencor y que no tomara ninguna acción en cuanto a lo pasado, y dijeron: José nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. José lloró mientras ellos hablaban, porque lo habían malentendido. Tanto después de sus repetidas manifestaciones consoladoras, lloró al verlos de rodillas a sus pies implorando un perdón que hacía años les había dado con generosidad. Les dijo: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El Señor Jesús, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, estaba en el corazón de José, y su conducta fue una sombra del amor encarnado y amado. Mi querido oyente, Él espera perdonarlo de la misma manera, aunque lo haya difamado, rechazado, crucificado y expuesto a la vergüenza pública. Aún así, Él espera perdonarlo de modo tan completo que ninguna de esas faltas se volverá a mencionar nunca contra usted. Por último, se estaba muriendo. Había apartado la muerte de Egipto, pero no podía apartarla de sí mismo. Yo voy a morir. Fueron una de sus últimas palabras. Las había aprendido de los labios agonizantes de su padre, y ahora se las aplicaba a sí mismo. Al hacerlo tocaba el cenit de su noble confianza y esperanza. Ojalá que todos nosotros sigamos alumbrando cada día hasta el último, y que, cuando el cuerpo nos falle del todo, la vida del espíritu pueda destallar con sus luces más brillantes.
Fue en estas circunstancias cuando José dijo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Investiguemos toda la importancia de estas palabras. Lo mejor será compararlas con la última voluntad de Jacob: sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Macpela. Era lo más natural. A todos nos gustaría que nos entrara junto a los restos de nuestros difuntos. Jacob sabía que no sería muy difícil realizar su deseo. José estaba entonces en el apogeo de su poder. No se necesitaba mucha fe para pedir lo que se podía llevar a cabo tan fácilmente. En cambio, las cosas eran diferentes para José. Él también quería ser enterrado en Canaán, pero no inmediatamente. No entonces. Había dos cosas que él esperaba que ocurrieran. La primera, que su pueblo saliera de Egipto. La segunda, que entrara a la tierra de Canaán. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba seguro de que los dos sucesos ocurrirían, pues dijo: ciertamente. Para la visión natural de José, estas cosas parecían imposibles. Cuando él dijo eso, Israel estaba establecido en Gosén y aumentaba tanto el número de personas y su riqueza que cualquier desarraigo se hacía cada día más irrealizable. Y en cuanto a la opresión que tal vez comenzaba a amenazarlos, ¿qué probabilidad tendrían jamás de escapar del poder de los escuadrones de la caballería egipcia, suponiendo que quisieran irse? Sin embargo, su visión del futuro no tenía sus bases en la previsión humana, sino en los claros avisos del Todopoderoso. Recordaba que Dios le había dicho a Abraham: mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Era la misma promesa que le había repetido Isaac. De nuevo le había reiterado la promesa a Jacob mientras estaba acostado junto a la escalera resplandeciente: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Estas promesas habían sido cuidadosamente atesoradas y transmitidas. En su lecho de muerte, Jacob volvió a confirmarle a José que Dios ciertamente los traería a la tierra de sus padres. Y ahora José reanimó a los atemorizados compañeros que lo rodeaban con la misma esperanza. Entonces mandó que no fueran enterrados sus huesos, para que estuvieran listos en cualquier momento, en cuanto sonara la trompeta del éxodo, para que los recogieran y emprendieran con ellos la alegre marcha hacia Canaán. Qué lección tan hermosa deben haber sido esos huesos para Israel. Cuando el capataz trataba duramente a la gente hasta hacer desfallecer su ánimo, debe haber sido muy alentador ir a mirar aquel cuerpo embalsamado, que esperaba el momento en que lo llevaran de allí. Al hacer esto, tal vez pensaran: evidentemente José creía entonces que no tendríamos que quedarnos aquí para siempre, sino que tarde o temprano deberíamos salir para Canaán. Animémonos para soportar un poco más, tal vez sea por poco tiempo. Sí. Y cuando alguien se sentía atentado a contentarse y establecerse en tiempos de prosperidad, le bastaba pensar en aquellos restos para dominarse. Tal vez dirían: al parecer no nos vamos a quedar aquí para siempre. Haremos bien en no poner todas nuestras esperanzas y consuelos en nuestra inestable morada en este lugar. Con frecuencia, cuando los israelitas estaban a punto de desesperar en medio de las dificultades y el cansancio de su marcha por el desierto, esos huesos que iban en medio de ellos eran testigos de la confiada esperanza de José en que Dios los llevaría a la tierra de reposo. Nosotros no tenemos los restos de un hombre para que aviven nuestra fe, ni para que levante nuestro celo decaído, pero tenemos algo mejor. Tenemos una tumba vacía, testimonio de que Él ha resucitado. Nos dice que no es la muerte sino la vida. El ángel guardián de nuestra marcha por el desierto de este mundo nos enseña que este mundo no es nuestro lugar de reposo ni nuestro hogar. Nos afirma que la resurrección no solo es posible sino que es segura, y que dentro de poco tiempo estaremos donde Él está,
Él irá con nosotros por la senda desértica hasta que vayamos a morar con Él para siempre. Estemos conscientes del espíritu que fue la base de inspiración de esas palabras de José. Fue por encima de todo un espíritu de peregrino. José tenía un título egipcio, se casó con una mujer egipcia, tomaba parte en la vida de la corte, la política y los negocios de Egipto. No obstante, era tan peregrino como Abraham cuando levantaba sus tiendas fuera de los muros de Hebrón, o Isaac en los pastizales del sur, o Jacob separado de los habitantes de aquella tierra. A veces pensamos que el espíritu de peregrino es imposible de obtener para los que vivamos en este estado de civilización tan sedentario. Nuestras casas son demasiado firmes, nuestros movimientos están estrechamente limitados a una ruta muy pequeña. Cuando se nos ocurran esos pensamientos, volvamos a José y recordemos con cuánta certeza él estaba animado por el espíritu de aquellos que vivieron, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amigo, que me estás escuchando, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Están nuestras metas limitadas por el estrecho horizonte terrestre y dentro de los fugaces momentos del tiempo? ¿Nos ocupamos constantemente en preparar de la mejor manera posible el lugar en el que pasaremos la ancianidad y moriremos? ¿Queremos siempre sacarle el mayor provecho a este mundo? Me temo que estas son las metas verdaderas de muchos que dicen ser cristianos. Si es así, no tienen objeto que ellos digan que están de alguna manera relacionados con esa poderosa corriente de peregrinos que van con destino a la ciudad que tiene fundamentos divinos, su verdadero hogar y verdadera patria. En cambio, se puede dirigir una gran empresa, estar comprometido en muchas labores diferentes, aferrado firmemente al presente por deberes imperiosos y tener como José el corazón separado de las cosas visibles y temporales y unido con todas esas secretas esperanzas a las cosas invisibles y eternas. El espíritu de peregrino no nos hace personas poco realistas. José fue el hombre más práctico de su época. ¿Quiénes podrían ser tan dispuestos, enérgicos y cuidadosos como aquellos que saben que están trabajando para la eternidad y que están cada día empeñados en la construcción de una estructura en la cual vivirán en adelante? Todos los días estamos formando nuestro carácter para bien o para mal. Cada hecho, bueno o malo, es una piedra más del edificio. Cada momento que pasa nos habla de la eternidad y de nuestra recompensa. El espíritu de peregrinos nos hace sencillos. Hay dos clases de sencillez, las de las circunstancias y la del corazón. Hay personas que se sientan a comer solo pan y leche en una mesa de madera con el corazón lleno de orgullo. En cambio, hay quienes comen en vajilla de plata y son tan sencillos como un campesino sobre su arado. El mundo no puede entender esto. José es nuestro ejemplo. Amigo mío, no es la falta de joyas, ni el traje común, ni el cuarto sin mueble, lo que constituye una vida sencilla y sin afectación, sino esa visión espiritual que mira a través de los tenues vapores matutinos hacia las cumbres de las colinas eternas de las alturas del más allá. Qué contraste tan grande el que existe entre las primeras y las últimas palabras del Génesis. Escucha la conclusión y con esto terminamos. Un ataúd en Egipto, eso es todo. ¿Ha de terminar toda la obra de Dios en un sarcófago? Espere un poco. Este es solo el fin del Génesis, el libro de los principios. Pase a la otra página y encontrará el Éxodo. Después viene Josué y los reyes, los profetas y finalmente Cristo. Dios no depende de ningún humano. Nosotros hacemos la pequeña obra que se nos encarga y cesamos, pero la obra de Dios continúa. Nos basta a todos como José con haber vivido una vida fuerte, noble, pura y sincera y dejar que sea Él quien cuide de nuestro cuerpo y de nuestros seres amados, a quienes dejamos sin quererlo y también de nuestra obra. Él no quedará mal con nosotros, dice la palabra del Señor en Éxodo 13:19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José en la noche del Éxodo y enterraron en Siquem los huesos de José, y fue posesión de los hijos de José. Nos habla el libro de Josué en el capítulo 24:32. Así que José fue amado, odiado y exaltado. Así también
nosotros podemos tomar ese ejemplo de José para seguir adelante y darle siempre el amor a Dios, porque Él fue el que nos amó primero, y por eso le amamos a Él. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a compartir tu palabra, Señor, por este medio. Que Dios me lo siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Y ahora terminamos la historia real y hermosa de José el Soñador. Que Dios me lo siga bendiciendo.